y esto es para los jóvenes. Nos corresponde hablar del apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Van a ser 3 partes. La vida y obra de Madero es enseñanza pura en el ejercicio del noble oficio de la política. El mejor ejemplo de humanismo y bondad lo encontramos en Francisco I. Madero. Él, al igual que Simón Bolívar, pertenecía a una familia rica. Una persona puede venir de una familia acomodada, con un pensamiento conservador, pero el estudio le da motivos, razones para pensar y actuar en favor de los demás. Fue tomando conciencia de la realidad gracias a la educación. Se formó en la Escuela de Altos Estudios Comerciales en Francia y en la Universidad de California, en Berkeley. En Francia se empapó del pensamiento y la actuación de los revolucionarios de finales del siglo XVIII y de los importantes acontecimientos del siglo XIX. Por otra parte, asimiló y se convirtió en practicante de la corriente espírita, que en ese entonces era una doctrina de gran valor filosófico. Mediante estas prácticas llegó a la íntima conclusión de que debía arriesgar hasta su vida por la causa de la libertad. Debe tomarse en cuenta que por lo general un luchador social o político que busca transformar una realidad de injusticia y opresión siempre es movido por ideales y principios, por una doctrina o simplemente por una creencia. Siempre en la vida se busca algo y se tiene una doctrina, un ideal, un principio, que es el que nos hace caminar, vivir y ser felices. Madero dio pruebas de ser un excepcional empresario que al hacerse cargo en 1903 de una hacienda de su padre en San Pedro de las Colonias, Coahuila, comenzó por aumentar los salarios de sus trabajadores agrícolas. Los sometió a exámenes médicos periódicos e introdujo la educación obligatoria, de manera que el nivel de vida que gozaba en su hacienda era muy superior al que prevalecía en las haciendas vecinas. Hizo de su hacienda una especie de empresa modelo, tanto en términos sociales como económicos. En 1905 actuó como presidente del Club Democrático Benito Juárez en Coahuila contra la reelección del gobernador Miguel Cárdenas. Luego de esa elección fraudulenta, lanza un manifiesto a la nación denunciando que la soberanía del estado de Coahuila es un simple mito y llama a los ciudadanos a no claudicar ante la imposición antidemocrática. A finales de 1904, y gracias a la intermediación de Camilo Arriaga, había prestado $2,000 para ayudar a que volviera a imprimirse, ahora en San Antonio, Texas, el periódico Regeneración. Ricardo Flores Magón le agradeció el servicio prestado a la causa. Durante la segunda mitad de 1908, Madero se ocupa de escribir en San Pedro de las Colonias, Coahuila, su libro La sucesión presidencial en 1910, cuyo subtítulo es El Partido Nacional Democrático, que aparece en diciembre de ese año. A sus contemporáneos les pareció que Madero ni siquiera estaba dotado de conocimientos para escribir un libro, empezando por su abuelo, don Evaristo Madero, que era porfirista, su abuelo, quien duda de que su nieto lo haya escrito, decía don Evaristo, pues lo considera incapaz de semejante proeza. Además de estar bien escrito, el contenido del libro es de primer orden. Repasa los males de la nación, cuestiona las injustas guerras de Temochic y Valle del Yaqui, sostiene que las huelgas de Cananea y Río Blanco tuvieron su origen porque Porfirio Díaz recibía apoyo de los capitalistas, critica la falta de libertades, la política exterior, el estancamiento de la educación y las actividades agrícolas, mineras e industriales y el mal manejo de la hacienda pública. Señala que el progreso material se había logrado con una enorme deuda. Esto, por ejemplo, se desconoce. Cuando se piensa en el gobierno de Porfirio Díaz, siempre se habla de que era un gobierno muy eficaz
en el manejo de las finanzas. Es de los gobiernos que más se endeudó, o mejor dicho, que más endeudó al país. Al posicionarse como líder indiscutible del movimiento antirreeleccionista, Madero garantiza que en la primera etapa del proceso revolucionario para regenerar a México no hubiera traiciones. Madero cayó del cielo, era el dirigente que se necesitaba. Madero jamás titubeó ni dio muestras de flaqueza como las que acecharon a algunos dirigentes distinguidos del movimiento antirreeleccionistas. Un hombre honesto y de firmes convicciones democráticas, capaz de resistir las tentaciones del poder. Por eso era imprescindible Madero, ese pequeño burgués vegetariano, homeópata, abstemio, espiritista, lleno de determinación, aplomo y gran vocación democrática. El 15 de abril de 1910, a la convención del Partido Antirreeleccionista, 200 delegados de todo el país eligen de manera democrática a Francisco I. Madero como candidato a la presidencia. Este personaje, Madero, incomprendido por propios y extraños, se dispuso a desempeñar el papel de David que enfrentó a Goliat. Hasta ahí le dejamos. Mañana le seguimos.